Hola a todos, bienvenidos a la conversación de español de esta semana. El tema de esta semana son las noticias y bueno, las noticias están relacionadas con cómo se transmite la información, es decir, con los medios de comunicación e información. Por lo tanto, voy a explicar un poco algo sobre estos medios en España. Para empezar, me gustaría hablar brevemente de su historia. Tiene mucha más historia de lo que voy a contar, claramente, pero para mí fue muy importante el antes, el durante y el después de la dictadura franquista, porque hubo una censura y luego se liberalizó la transmisión de la información. Antes de la guerra civil, es decir, esta fue de 1936 al 39, se produjo una industrialización, una urbanización y una alfabetización. La gente empezó a saber escribir y a leer y empezó la prensa de carácter empresarial, también se desarrolló el mercado publicitario de anuncios publicitarios y nuevas industrias audiovisuales como el cine, la radio y la fonográfica. Y aquí se empezaron a escribir los primeros libros que empezaron a analizar este tipo de industrias. Luego vino la dictadura franquista al final de la guerra civil de 1939 al 75 y bueno, está caracterizada por la doctrina española de la información, es decir, la prensa, la propaganda estaba controlado por el régimen franquista y había una censura ideológica, un control y un monopolio de Franco sobre lo que se podía decir y no se podía decir y la información que se podía transmitir. Y algunos de los datos son que, por ejemplo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas adquirió un gran peso. Esta es un sector confesional de la Iglesia, ya que la Iglesia tuvo un papel bastante importante durante la dictadura y estos lograron controlar el Ministerio de Educación Nacional y organizaron hasta cursos de verano de periodismo y esos periodistas pues eran adoctrinados de tal manera que les enseñaban lo que podían y no podían decir y la información que se podían transmitir al público. Y bueno, en la última década del franquismo se empezó a liberalizar un poco esto y algunos escribieron trabajos críticos porque se desarrolló la sociología y pues la gente empezó a desarrollar pensamientos más críticos en relación con el marxismo y y a transmitir diferentes ideas. Tampoco era liberal porque todavía seguíamos en la dictadura franquista, pero un poquito más se encaminaban hacia la democracia que vendrá después y más gente pues empezó a reflexionar hasta que llegó el régimen democrático y bueno, antes había un régimen autoritario, por lo tanto ahora empezaron a desarrollarse las libertades políticas y de expresión y el sistema democrático, además con la Constitución de 1978, produjo un aumento del consumo muy importante de los bienes y de los servicios comunicativos y culturales y fueron reclamando las personas más y más libertad de emisión de radio y de televisión. Por lo tanto, el monopolio televisivo que había en la época de Franco, que era privado, se cambió y se crearon canales públicos estatales. Y también se incorporaron corporaciones, hubo un desarrollo de las corporaciones transnacionales europeas y se liberalizó el sector y bueno, la información no era tan nacional sino comunitaria en Europa, información más internacional, por así decirlo. Y tras esta breve introducción de la historia, un poco para que sepáis cómo ha ido cambiando los medios de comunicación, bueno, y las formas de comunicar y de dar información, ya sabéis que hoy en día todo ha cambiado y ahora es todo muy internacional, ahora sabemos todo lo que pasa en el mundo.
hay conexiones internacionales en todos los medios de comunicación y bueno, libertades de expresión hay muchísimas. Ahora mismo, es más, se identifican los canales de televisión, de radio, bueno, y las revistas, periódicos y todo por ideologías. Muchas veces lees un tipo de revista o ves un tipo de programa o canal de televisión dependiendo de la ideología también que tengan, porque ya hoy en día tampoco son tan subjetivas o tan iguales las noticias. Ahora, hoy en día también las noticias se dan desde distintos puntos de vista y bueno, si lo ves en diferentes canales te puedes volver loco porque no sabes qué está pasando realmente. Entonces al final solo ves un tipo de canal que decides si te gusta. O al menos así me pasa a mí o en mi familia. Y bueno, pues hoy en día en España lo que más se ve, el medio principal es la televisión. Creo que en muchos países, o al menos todo lo que tiene que ver con Internet, también todo tipo de noticias en Internet, es verdad. Y bueno, las principales cadenas, hablando de la televisión, por audiencia, son la televisión española, que la llamamos la 1, Antena 3 y Telecinco. Es decir, estas son las tres importantes, pero sí que es verdad que hay pues muchas cadenas españolas regionales, porque como sabéis, en España nos diferenciamos mucho de región en región, en todo, en políticas, en todo, en comidas, en lo que sea, y también en cadenas de televisión españolas. Por lo tanto, la de Telemadrid es la de Madrid, Canal Sur Andalucía, TV3 Cataluña, CRTVG es de Galicia y bueno, hay muchísimas más. Pero bueno, más o menos para que sepáis que por cada región, comunidad autónoma, pues tenemos diferentes también cadenas españolas regionales. Y es muy interesante, por ejemplo, ¿sabéis las uvas? Que es una tradición en Nochevieja, que las comemos. Cada persona lo ve en canales diferentes y también dependiendo de la región. En general se suelen ver, cada región lo ve en su canal regional o comunitario, porque bueno, es típico hacerlo así. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi familia nosotros no vemos Telemadrid, no nos gusta Telemadrid, ni las películas, ni lo que ponen. Es decir, ahora mismo me preguntáis qué hay en Telemadrid. No tengo ni idea qué ven en Telemadrid, así que yo soy poco madrileña. Yo lo que veo más, la 1, la televisión española, Antena 3 también, y Telecinco no lo veo, porque bueno, Telecinco, como veis abajo, ya lo explico, hay muchísimos programas de cotilleo. Cotilleo significa los programas donde analizan o meten a unas personas a convivir juntas y pasan cosas. Los llamamos programas de cotilleo. Va sobre las vidas de las personas y, bueno, personas que ganan dinero por hacer el tonto, como digo yo, por hacer teatro. Esos son los programas y a mí no me gustan, pero tengo mucha gente que le gusta. Bueno, es más, hoy en día la mayoría de las personas ven este tipo de programas y bueno, es así, así es como el mundo funciona ahora y mucha gente ve este tipo de programas y yo no tengo nada en contra de la gente que lo ve. Es más, muchos amigos míos lo ven, pero a mí no me gustan y son muy famosos, como por ejemplo Sálvame o La Isla de las Tentaciones, ahora hoy en día hay muchísimos programas. El programa de Ana Rosa también, muchos, muchos. Y también en cuanto a la publicidad de la televisión española, es algo bastante interesante que me lo contó mi madre y yo no lo sabía. Resulta que hay algunos canales como la 1 y la 2 que no tienen anuncios publicitarios. Y yo me preguntaba por qué no tienen anuncios publicitarios. La 1, pues yo pensé, la 1 pues porque es el canal español, entonces pues será por eso, no sé. Pues no. Resulta que la 1 y la 2 son canales que se financian con dinero público, por lo tanto dependen de los patrocinadores y
Los que se financian con dinero público tienen independencia y se considera no lucrativo, un fin no lucrativo, y es un bien social y cultural público. Y los demás canales son privados, donde los patrocinadores se llevan el dinero por la publicidad. No sé si aquí funciona aquí en República así, lo siento, en República Checa, pero en España sí que funciona así. Y bueno, aparte de la televisión, ahora nos vamos a los otros tipos de medios de comunicación. Es una pena, pero los periódicos ya apenas se leen en papel, se leen online y cada vez menos gente lee los periódicos, pero online sí que lo lee también bastante gente. Y algunos famosos son El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Periódico. Si soy honesta, yo no leo los periódicos. Alguna vez sí, porque leo las noticias en internet, pero no suelo leer los periódicos, suelo más enterarme por la televisión, pero por mis padres, porque a mí no me gusta mucho ver las noticias en la televisión, ya que me enfada mucho. Y también en cuanto a revistas, Em, esto es interesante porque cuando era pequeña yo leía muchas revistas de cotilleo, como he dicho, sobre la vida de los famosos, de los cantantes, de los actores que me gustan, o bueno, me gustaban, y había pósters, entonces yo ponía los compraba también para poner los pósters en mi habitación y pues los tenían la firma del actor o del cantante. Y es verdad que leía las revistas, pero eran revistas, pues, hablaban del horóscopo y eran revistas para niños. Pero en mi vida no he leído casi revistas. Alguna vez cuando he ido al dentista he intentado leer alguna revista por aburrimiento, pero no me gusta. Y en general las revistas son de cotilleo, como he dicho, de la gente famosa y de sus vidas y tampoco me interesa. Y también son de muchas de belleza y salud y bueno, tampoco me interesa tanto. Y las emisoras, en cuanto a las emisoras de radio, pues están la cadena SER, Onda Cero, COPE y RNE. Y es verdad que cada vez se escuchan menos las emisoras de radio también para escuchar las noticias y es una pena. Pero a mi padre, por ejemplo, le encanta. Él escucha cadena SER en el coche. Y bueno, le gusta escuchar mucho la radio por las mañanas y antes de irse a dormir. Así que, por ejemplo, mi padre sí que le gusta. Yo no escucho nada la radio, solamente en el coche para poner radios de escuchar la música de Cadena 100 o los 40 principales, que son típicos, o Europa FM, pero no para escuchar las noticias. En la radio no me gusta tampoco. Y algunos son, como veis en las fotos, algunos de los famosos. Y para terminar, me gustaría decir los horarios de las noticias, ya que como en España tenemos otro tipo de horarios, pues los horarios de las comidas van en base también están relacionados con los horarios de las noticias. Por ejemplo, solemos ver las noticias después de comer. Es decir, comemos a las 3, pues a las 2, 3, a las 2 empiezan más o menos las noticias. Y de 2 a 4 son noticias y a las 4 empiezan las películas de después de comer. Por lo tanto, después de comer o durante la hora de comer, porque en mi familia después de comer, ya cuando terminamos de comer, son las 4, por lo tanto, vemos las noticias durante la comida y mi madre se enfada mucho porque durante la comida pues te apetece estar tranquilo, comer y disfrutar de la comida y nunca disfrutamos de la comida, bueno, nunca no, disfrutamos de la comida pero siempre hablando y discutiendo sobre las noticias, pero no discutimos a malas, no discutimos, eh, no estamos enfadados, simplemente comentamos las noticias, pero a veces sí que mi madre se enfada y bueno, mi padre y nosotros por cosas que vemos y bueno, a veces decidimos quitar las noticias para poder comer tranquilos y hablar, pero por ejemplo, lo que más odio yo son las noticias de deportes, los canales de deportes, porque a mi hermano le encanta ver los deportes cuando comemos y a veces los ponemos por no escuchar las otras noticias, pero los deportes a mí no me gusta nada verlos.
en las noticias mientras comemos, pero bueno, a mi hermano le gusta y muchas veces lo ponemos. También es muy común en España. Y después, por la tarde suelen ser los programas de cotilleo muchas veces, o a veces de cocina, o bueno, programas donde la gente habla y tú le escuchas sobre sus vidas, programas normales, sí. Y después, a la hora de cenar, a partir de las 9, de 9 a 10 y media, vuelven las noticias. Entonces, durante la cena también se ven las noticias o después de cenar hasta las 10 y media, 11, que empiezan las películas de después de cenar y los programas de noche. Así que bueno, al final me doy cuenta de que vemos las noticias mayormente cuando comemos y no es bueno, porque si te enfadas, pues no disfrutas de la comida. Pero es una buena forma de ver las noticias, pienso, en familia y comentarlas, porque muchas veces está bien comentar las noticias, dar tu punto de vista y tu opinión, siempre que no te enfades ni discutas con tu familia. Y bueno, hasta aquí es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo.